Queridos amigos, hermanos, hermanas, continuamos con esta semana especial de Don de Profecía. En esta ocasión tenemos un tema más importante de la palabra del Señor. Y por este medio pues les damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Hoy el título es el don profético y el tiempo del fin. El tiempo del fin. El propósito del mensaje es demostrar que el don profético está jugando un papel preponderante en este tiempo del fin que inició hacia 1844. Aunque algunos autores académicos ubican el tiempo del fin en el 1798 con la apertura del séptimo sello. Sin embargo, generalmente la fecha más aceptada es 1844 como el inicio del tiempo del fin. Queremos repasar un poco con lo que se refiere a la definición del don de profecía, el don profético. Dice el doctor Saknussemm, un especialista también, con un DMI, James Saknussemm, dice que el don profético es la habilidad especial que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, a través de una declaración pronunciada divinamente. Y es posible que esto sea así. Y bueno, creemos que el doctor Saknussemm tiene razón. Sin embargo, queremos ver un poco más acerca de los eventos que se ocurrieron hacia el año de 1844. Saben que en ese tiempo se levantó el don de profecía entre el remanente de Dios. En 1844, esta fecha, se concluye la profecía de tiempo más larga, las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años proféticos. Y bueno, de alguna manera, esta es la profecía más larga de toda la palabra de Dios, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. De modo, hermanos, que digamos, esa fecha se concluye esa profecía. También el profeta Joel en su capítulo 2 menciona que la luna, el sol, el sol se oscurecería, habría alguna alteración con la luna, iba a existir un terremoto, y allí hablamos del terremoto de Lisboa, un terremoto que sacudió por lo menos a más de 3 continentes en el mundo. Se conoce como uno de los terremotos más devastadores de la humanidad. Y en esas fechas se dieron justamente por allí, cerca del tiempo del fin. Tenemos los 1800, los 1700. Y luego que esto se cumplió, como decía la profecía del profeta Joel, capítulo 2, aparece la manifestación poderosa del don profético entre el grupo o el grupo religioso que hoy se le conoce en la Biblia como el remanente, y el Espíritu de Dios consecutivamente manifestándose en la persona de Elena White, ese don profético. Y llama mucho la atención esto, ¿no? Justamente en el tiempo del fin. Por eso hoy el título del tema es el don profético y el tiempo del fin. Y para hablar de esto, pues necesitamos hablar de un profeta que se ha levantado en el siglo antepasado, llamado Helena Harmon de White. Y ella era una fiel adventista, previamente era del metodismo, y fue llamada pues, al mensaje de Guillermo Miller, y aceptó ingresar al movimiento millerista, y posteriormente fue pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De modo que creemos que esta mujer recibió el don de profecía, y es muy interesante por qué Dios da el don de profecía manifestándose en esta dama. Hemos visto en temas anteriores que Dios ha dado el don de profecía también a damas. Tenemos a Hulda, la profetisa, la esposa de Isaías, las 4 hijas de Felipe, Elizabeth, y bueno, así otras mujeres que recibieron también este don.
De modo que en ese tiempo también, hacia 1844, Satanás también levantó, vamos a decir, el movimiento de la evolución. Allá aparece Charles Darwin, Lamarck, entre otros. Y también se nota pues el conflicto. Mientras Dios da el don de profecía, también las fuerzas del mal levantan otro tipo de filosofías contrario a lo que Dios ha dicho. También por ese tiempo surgieron varios movimientos religiosos. Entre ellos tenemos los Amigos Testigos de Jehová y otros movimientos que también surgieron allí. De modo que Elena White vivió entre 1827 y 1915. En pleno tiempo del fin ha nacido esta dama y Dios la usó con poder. Ustedes pueden leer sus libros. Es la escritora norteamericana más traducida a nivel mundial. Eso no es mera casualidad, es la providencia de Dios. Por eso hoy vamos a ver la importancia de los primeros profetas y la aparición de los últimos en el tiempo del fin. Vamos a ver los primeros 3 profetas de la Biblia. El primer profeta es Jesús. Cuando Moisés habla que el pueblo de Israel, Dios iba a levantar un profeta como él en Deuteronomio 18, 15 y 18, se estaba refiriendo a Jesús. Usted puede contactar esto en Marcos 6, 15. Y en Génesis 3, 15 se le prometió a la mujer que un descendiente de ella vendría y destruiría a la serpiente dándole un golpe certero en la cabeza. De modo que desde el punto de vista profético, no desde el punto de vista de la aparición, el primer profeta en la Biblia no fue Noé, fue Jesús. Pero el segundo profeta en la Biblia es Enoc, desde el punto de vista de la aparición como tal, es el primero. Pero desde el punto de vista, digamos, de la mención del oficio, tenemos a Jesús en Génesis 3:15. Ahora, ¿por qué Enoc? Enoc es el segundo. Bueno, Judas 1, 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para dejar convicto a los pecadores y hacer juicio, dice ahí la Escritura. Ustedes pueden leerlo en Judas 1, 14 y 15. De modo que aquí tenemos en este texto la predicción de la primera venida, de la segunda venida de Jesús, porque ahí dice que vendrá con sus millares. Yo quisiera leerlo para todos ustedes en el libro de Judas, el capítulo 1 y el versículo 14 y versículo número 15. Notamos aquí entonces Judas 1, 14 y 15. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí tenemos entonces que este hombre predijo la segunda venida. Jesús no había venido por primera vez y ya este profeta nos ha dicho de la segunda venida, que venía con millares, que venía a realizar un juicio. Pero llama la atención que dice que es séptimo desde Adán. Si ustedes cuentan las genealogías que aparece en el libro de Génesis, el capítulo número 5, se van a dar cuenta que estamos hablando del mismo Enoc. Ustedes conocen entonces en Génesis 5 las genealogías. Ustedes encuentran entonces allí que empieza a partir del versículo número 6. Allí aparece Set, después aparece Enos, después de Enos aparece Cainán, después Mahalaleel, después Jareb, después de Jareb viene Enoc, y allí está, si ustedes los cuentan, son 7. Tómense un tiempo para que chequeen esto. Así que es el séptimo patriarca, Quiero decirte que en 1844 surge un movimiento llamado Movimiento Adventista del Séptimo Día, como un cumplimiento de una profecía que vamos a ver dentro de poco.
De modo que este movimiento se levanta, pero también sale el evolucionismo, también salen diferentes grupos religiosos, más o menos en esa época, como parte de ese gran conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal. Pero el movimiento adventista surge como cumplimiento de la profecía de en 1844 de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. Hubo un gran movimiento en Norteamérica. La gente, a través del movimiento millerista, se decía que Jesús venía por segunda vez. Jesús no apareció. Ellos quedaron aparentemente en un chasco, pero no fue así. Realmente en el santuario celestial Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, y claramente el texto lo decía, y hasta 2300 tardes de mañana luego el santuario sería purificado. Guillermo Miller y su equipo decía que el santuario era la tierra y que la segunda venida de Jesús era la purificación de la tierra. Por eso ellos llegaron a esa conclusión. Pero a través de Iran Exon, también un pionero adventista, Dios le reveló que no era así. Y estudiando un poco más lo que vamos a ver hoy, descubrieron que lo que había pasado era que el santuario se estaba purificando y Jesús estaba pasando en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. De modo que en ese tiempo surge entonces, hacia 1844, el movimiento adventista del séptimo día. Así que esto de séptimo patriarca desde Adán guarda conexión directa con el movimiento adventista del séptimo día, como parte del cumplimiento profético. En Apocalipsis 10, 8 al 10, tenemos un ángel que se levanta allí, un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Y yo quiero leerte lo que dijo ese ángel aquí al compañero y al profeta Juan, al hermano Juan, y eso está precisamente aquí en Apocalipsis, el capítulo número 10 de Apocalipsis. Dice Juan: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí tenemos entonces la partida de nacimiento del movimiento adventista del séptimo día. Ellos sí sufrieron un trago amargo, ¿ok? Aparentemente ellos estaban bien, pero sufrieron, fue un tremendo chasco estas pioneros. Todavía la iglesia adventista no había surgido. La iglesia adventista surge después de este movimiento. No es cierto lo que dicen por ahí, que la iglesia adventista se llevó un gran chasco. No. Bueno, fueron nuestros pioneros, evidentemente, pero nuestra iglesia todavía no estaba organizada. Nuestra iglesia todavía no había surgido. Después de esto surge la iglesia adventista del séptimo día en Norteamérica. Entonces ese movimiento atrajo a muchos líderes religiosos. Después del 22 de octubre de 1844, abandonaron un movimiento y quedó un movimiento en el mundo diciendo que Cristo está a las puertas, que Cristo está viniendo y que debemos buscarlo y aceptarlo. De modo que ese movimiento se llamó Movimiento Adventista del Séptimo Día. Ese libro abierto no es otra cosa que el descubrimiento de las profecías del tiempo del fin, ya que en Daniel se selló el libro de las profecías, pero en Apocalipsis se da la orden que se abra, profetizando así la palabra de Dios, el surgimiento de un movimiento cristiano conocido en el siglo XXI como Adventista del Séptimo Día, del cual Apocalipsis, ya hemos dicho, es su partida de nacimiento o su origen. Ustedes conocen que Adventista significa el advenimiento, la segunda venida. De modo que esto guarda relación con el advenimiento de Jesús por segunda vez a la tierra. Pero su estilo de vida debe ser consagrado, el de los adventistas, totalmente a Dios, ya que Enoc, la palabra Enoc viene del hebreo Yanok, que significa consagrado, dedicado, disciplinado. Así también nosotros deberíamos ser dedicados, ser disciplinados como adventistas del séptimo día, como parte del remanente del Señor. En Daniel 7, 10, 13 y 14, allí se menciona la venida
y lo que es el texto explicativo, cómo Irán Exxon, dice la historia denominacional, iba por ese maizal, y pudo entender que en Daniel 7, 13 y 14, allí se describe esa escena, miles y millares asistían delante del rey, del anciano de días, y millones asistían delante de él. Los libros fueron abiertos, dice allí en Daniel, el capítulo número 7, 10, 13 y 14. ¿Y qué pasó? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos enseñe y nos diga qué fue lo que pasó allí en Daniel 7, 13 y 14. Noten cómo dice la escritura. Dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De modo que aquí encontramos la gran explicación de Daniel 8:14. El anciano, el Hijo del Hombre se acercó, fue hasta el anciano de días, no se acercó a la tierra. De modo que el evento está comprobado por el libro de Hebreos, que se refería era al paso del lugar santo al lugar santísimo. El otro profeta del cual vamos a hablar hoy está más adelante, se llama Abraham. En Génesis 27, en ocasión de aquel rey, la Biblia describe a Abraham como profeta. Quiero leértelo porque es posible que tú arrugues la cara, que te sorprenda. Abraham como profeta. Sí, aquí está. Génesis 27, notemos: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti para que vivas. Pero si no lo devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí estamos hablando del rey Abimelech, allá en Egipto. De modo que este profeta también para nosotros es importante, aunque existe en otra época. Hay una frase que se estudia por ahí que dice: todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan, dice Mateo 11:13. Realmente esta frase era común entre los judíos para referirse al Antiguo Testamento. Sin embargo, el orden habitual no es profetas y la ley. El orden habitual es la ley y los profetas. Allí puedes contactar esto en Lucas 24:44, Mateo 5:17 y el comentario bíblico adventista, el tomo 5, la página 374. Todos los profetas, solo Juan tuvo el privilegio de anunciar la venida del Mesías y también verla llegar, ya que él mismo bautizó a Jesús. Esto está registrado en Mateo 3, 13 al 17. Más ningún otro profeta ha tenido este gran privilegio. Ustedes se imaginan bautizar al Mesías, bautizar al elegido, bautizar al profeta del pueblo de Dios. Esto privilegio de pocos. No significa la frase que luego de Juan el Bautista no aparecería el don profético sobre más nadie, ya que, bueno, como hemos visto, después de Juan el Bautista, otras personas tuvieron y aparecieron con el don profético. Por ejemplo, Elizabeth, Herodes, las 4 señoritas hijas de Felipe el Evangelista, que ya hemos hablado ayer, Agabo, Pablo, y sobre algunos otros ya mencionados en el estudio que hemos hecho. El argumento adventista del séptimo día para el permanente don de profecía. Tenemos 3 argumentos muy interesantes. El primero es que el cierre del canon no marcó la cesación de la comunicación del cielo con la humanidad. Es decir, se cerró el canon, pero no se cerró la comunicación entre Dios y el cielo. La comunicación ha continuado. Las mismas escrituras revelan la continuidad del trabajo del Espíritu Santo. No podemos limitar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa trabajando entre el cielo también y aquí en la tierra. Y el tercer argumento que tenemos: aquellos que rechazan el trabajo del Espíritu de Dios bajo el pretexto que las Escrituras son suficientes. Es decir, la gente dice: no, solo la Biblia, ¿para qué vamos a necesitar el don de profecía? ¿La Biblia es suficiente? Sí, la Biblia es suficiente, pero gracias al don profético nos hemos aproximado más a lo que la Biblia dice. Ha sido una inspiración ver el don de profecía escribiendo, ha sido una gran inspiración ver a esta mujer Elena White escribir tantas cosas y avanzar. De modo que niegan y rechazan toda esa parte de la Biblia que revela el oficio y trabajo del Espíritu Santo. Esto lo dijo John David Handel en la revista Review and Herald, 15 de febrero de 1870.
De modo, hermanos, que el don de profecía está conectado especialmente con la obra final de la ira del Evangelio. Ustedes notan Apocalipsis 12:17 que Satanás se vino a hacer guerra contra aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, en el tiempo del fin, dice Apocalipsis, que Dios iba a levantar un pueblo que no solo iba a guardar los mandamientos de Dios, sino que también iba a tener también el don de profecía. El don de profecía. Esto significa mucho para nosotros, especialmente los adventistas del séptimo día. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Repasamos entonces el último argumento, por si acaso usted no logró entenderlo bien. Aquellos que rechazan el trabajo del Espíritu de Dios bajo el pretexto que las Escrituras son suficientes, niegan y rechazan esa parte o toda la parte de la Biblia que revela el oficio y trabajo del Espíritu Santo. El don de profecía está ligado, conectado específicamente con la obra final de la era del Evangelio. 12:17 de Apocalipsis dice que el dragón se vino a hacer guerra contra la mujer y el resto de la descendencia de ella, contra el remanente, y describe las características remanentes allí en 12:17 de Apocalipsis. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hemos dicho que el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el don de profecía. De modo que hay dos características importantes del pueblo remanente de Dios: guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. Usted puede contactar esto en Joel 2:28 al 32, que dice que en los posteros días Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y también dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y en 1 Corintios 12:14 al 11, allí también aparece el don de profecía como parte de la manifestación a la iglesia cristiana. Así que, hermanos, concluimos entonces que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es la marca identificadora de la iglesia remanente y fue manifestado en el ministerio de Elena White como la mensajera del Señor. Sus escritos son una fuente continua de autoridad de la verdad que provee tranquilidad a la iglesia, y no solo tranquilidad, orientación, instrucción, corrección. Ellos hacen claro que la Biblia es la norma por la cual todas las enseñanzas y experiencias son examinadas. Como adventistas del séptimo día, creemos que el don de profecía se manifestó en la persona de Elena White, Elena Harmon de White. Aunque no la adoramos, no la veneramos, sentimos admiración por ese don que se manifestó en ella, por la forma como Dios la usó con ese don maravilloso llamado don profético. En el siguiente tema vamos a analizar cómo interpretar sus escritos, qué hay que hacer. De modo que entre 1827 y 1915, en pleno cumplimiento del fin, esta mujer ha nacido. El llamado a esta hora es para que aceptemos este maravilloso y permanente don profético que nos orienta hasta la aparición de Jesús en gloria. La iglesia adventista ratifica su profunda postura que el espíritu de profecía está vigente dentro de la iglesia, que esta iglesia creemos en el don profético y que el don profético ha orientado a la iglesia hasta el tiempo del fin. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.